Bueno, primero, antes que nada, déjenme de saludarlos a todos ustedes, donde quiera que estén, en qué parte del planeta. Y creo que todos estamos muy conscientes de que estamos en momentos muy desafiantes. Existen muchas amenazas a la existencia de la especie humana, pandemia, peligro de guerra, situación económica y demás, problemas como la hiperinflación y otros desarrollos. Así que quiero enfocar mis palabras sobre el tema más importante para hoy, que es lo que subyace todos los temas diferentes que se podrían discutir, y eso es ¿cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cuál es la identidad del hombre en el universo? ¿Y de qué se trata la vida? ¿Por qué existimos? Ahora, estas son preguntas que normalmente se han contemplado en el pasado por religiones, por filosofías, por filósofos, por poetas. Y hoy la cuestión entera se ha reducido a dos puntos de vista fundamentalmente opuestos de lo que es el hombre. Por un lado, tenemos la visión casi dominante, por lo menos en algunos países, la idea de que el hombre es un parásito, que el hombre es una carga a la naturaleza, que produce CO2 y que lo hace un problema para la madre tierra, deja las huellas de carbono y por lo tanto es un peligro al planeta. Por el otro lado está la idea de que el hombre es la existencia más avanzada del universo, que el hombre se puede perfeccionar sin límite, que el mundo está en un cambio sistémico y tectónico y el resultado de eso va a definir cuál de estas dos visiones va a prevalecer. Ahora, obviamente esta no es una situación fácil para un joven. Si tú tienes hoy 20 años de edad o 30 años de edad y naciste en Estados Unidos o Europa o un país en desarrollo, dependiendo del país de origen, claro, eso varía, pero esencialmente puedo decirles que casi por seguro nunca han experimentado lo que es un buen gobierno. Si tienen unos 20 años de edad, nacieron en el 2001, ese fue el año del ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, y luego tuvimos 8 años del gobierno de Bush, 8 años del gobierno de Obama en Estados Unidos, 4 años de Trump, y simultáneamente, si vivían en Alemania, tuvieron 16 años de la canciller Merkel, que fue un periodo de estancamiento total. En todo este periodo tuvieron 20 años de guerra en Afganistán y ahora vemos lo que fue el resultado de estos 20 años. Es decir, que este periodo de las guerras sin fin ahora se acabó. ¿Pero con qué? Una experiencia increíble donde la fuerza militar más poderosa del mundo, la de Estados Unidos y la OTAN, no pudieron ganar en 20 eras una guerra por 65,000 luchadores de Talibán. Esto ha dejado un vacío completo en la situación estratégica. Y, por supuesto, todas estas otras guerras sin fin en Latinoamérica, en Siria, en África, hemos tenido el problema plagados de la pobreza increíble, de la epidemia, de la pandemia, migraciones masivas. En muchos países, los productores de drogas y los narcotraficantes controlan los países. Y si ven las cifras más recientes de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, 60% de todos los empleos del mundo existen en la economía informal, es decir, que viven de día a día. ¿Qué tan frágil es el mundo? Se ha vuelto claro durante el periodo de la pandemia. También los medios de comunicación les han dicho a ustedes que Rusia y China son
estados autocráticos donde no existe la libertad. Ahora, si miran alrededor del mundo, en realidad estamos en una situación horrenda. Hay más de 820 millones de personas que están malnutridas, que se van a la cama a dormir con hambre todos los días. Eso quiere decir que 1 de cada 10 personas no tiene comida suficiente. 1 millón de personas muere de hambre cada mes. 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua limpia. Y el jefe del Programa Mundial de Salud, de Alimentos, David Beasley, ha dicho muchas veces en los últimos meses que estamos ante una catástrofe del hambre que ya está ocurriendo de proporciones bíblicas, dijo él. Ahora bien, básicamente, esta información tan increíble sobre 1.000 millones de personas que padecen hambre pueden ser noticia de los encabezados del día, pero luego la gente se olvida y no pasa nada. ¿Hay algún cambio que si lo hubiera, la G20 organizaría inmediatamente una cumbre inmediata? Tenemos que hacer algo, tenemos las tecnologías, podríamos cambiar eso, podría haber ayuda humanitaria para enviar inmediatamente apoyo al hemisferio sur, podríamos duplicar la producción de alimentos, podríamos garantizar que ningún niño padezca hambre. Eso sería en cuestión de meses y ya hacemos un llamado a los agricultores del planeta para que dupliquen la producción de alimentos, cosa que fácilmente podrían hacer. Bueno, obviamente nada de este tipo está ocurriendo. Ahora, si bien de la frontera de México y Estados Unidos, donde recientemente 15,000 personas se estaban reuniendo en este puente y luego a latigazos los corrieron y con las riendas de los caballos, peor que lo que pasó en el periodo de la esclavitud en Estados Unidos. Vean la región del Mediterráneo, no es mejor. En los últimos años, centenares de miles de personas han tratado de huir del hambre en el sudoeste asiático y de África Negra, y la organización Frontex de la Unión Europea, ellos están ante un tribunal en un juicio porque estaban involucrados y habían condonando y respaldando reacciones de reenviar a los refugiados al agua con posibilidades muy inciertas en cuanto a su supervivencia. Esto ha pasado en Grecia, en las islas en Croacia, y si se ve esta condición increíble, ¿cuál es la reacción de la población en Estados Unidos o en Europa Occidental o los países europeos? Salen a la calle a protestar y queremos justicia para todas estas situaciones increíbles porque sería tan fácil remediar eso. No, nada de ese tipo ocurre. Bueno, durante la pandemia sí, la gente se molestó un poco porque la gente no pudo tener la vida a la que estaban acostumbrados, pero en general hay mucha indiferencia del sufrimiento en África, en la Iberoamérica, en Irak o Afganistán o Haití. Y yo creo que no es incorrecto decir que lo que caracteriza la perspectiva de la mayoría de la gente en Estados Unidos y en Europa y también en otros lugares de Asia también, llegó a eso en un momento, se podría caracterizar esto como una indiferencia depravada. Indiferencia respecto al sufrimiento de la gente que refleja la característica depravada de la gente que no actúa. Ahora, esto básicamente todo esto es resultado de una política intencional. Esto no es catástrofe natural, esto es algo que en realidad mi esposo finado, Lino LaRouche, advirtió en 1971 cuando dijo que si el Fondo Monetario Internacional continúa con su política de austeridad monetarista, que veríamos prácticamente pandemias que explotan, genocidio generalizado, y la condición de los países en desarrollo es resultado más que nada de la política
colonial y luego la continuación de esa política por parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las principales instituciones financieras de este mundo. Es una política de sangre fría para satisfacer a los mercados, y los gobiernos se han vuelto los sirvientes de estas instituciones financieras. Ahora, es una falta total de empatía, porque si no, esto no podría haber existido por 50 años. Es una falta de interés por aún interesarse para informarse por parte de la población en general. Y ahora, desde hace unos 2 años, hemos tenido una escalada de esta política en Occidente. Se llama cambiar los billones. Esto fue una decisión que tomaron los banqueros centrales principales y los banqueros principales en agosto de 2019 en su reunión de Jackson Hole, Wyoming, donde decidieron a favor de un cambio de régimen monetario para que el poder no esté más en manos de los gobiernos, sino que los bancos centrales deberían definir no solamente la política monetaria, sino también la política fiscal, es decir, los presupuestos y cómo se hacen inversiones en general. Se llamó Cambiar los billones. Hay un documento interesante que tiene ese título que la gente realmente debería leer. Luego, estas políticas se anunciaron con nombres diferentes por parte del Foro Económico Mundial de Davos. Ahí lo llamaron el gran reajuste, el nuevo trato verde, el nuevo trato verde en Estados Unidos. El gobierno de Biden acaba de anunciar una orden ejecutiva por medio de la cual todas las inversiones tienen que ir a tecnologías verdes. Aún antes, Joachim Schellenhuber habló de la gran transformación de la economía mundial, la descarbonización, básicamente diciendo que todos los combustibles fósiles e industrias relacionadas ya no van a funcionar y todo el mundo tiene que entrar a las energías renovables. En general, la energía nuclear no se considera que es una energía verde, aunque hay cierto debate, y ahora todo esto pretenden finalizarlo, determinarlo en la cumbre en Glasgow de COP26 que empieza el día de Halloween, el 31 de octubre, y por lo tanto viene el fin de un periodo, como lo anuncia el príncipe Carlos, lo anunció en el 2019, donde anunció que el mundo tiene solamente 18 meses que le quedan para salvar al planeta. Ahora, obviamente, Viernes para el Futuro de Greta Thunberg había dicho que solamente hay 12 años que quedan, ya han pasado 2 años, pero lo que dijo el príncipe Carlos y lo que quería decir es que había nada más 3 cumbres grandes que tenían que resultar en esta transformación o sería demasiado tarde. El primero, la Cumbre Mundial de Alimentos, luego la Cumbre de Biodiversidad y ahora eso culmina con COP26 en Glasgow, donde en realidad toda la legislatura, todos los gobiernos tienen que jurar que van a ajustarse a este gran reajuste. Todo esto se hace a nombre de parar el cambio climático. Ahora, eso es realidad bastante absurdo. Cualquier persona que haya investigado la ciencia del clima, que es algo muy complicado y abarca muchas áreas muy diferentes de las ciencias naturales, uno descubre que el clima está cambiando desde hace millones de años. Y eso tiene que ver con la posición de la Vía Láctea dentro de las galaxias, de procesos en el Sol, tiene que ver con radiación cósmica. Y ahora, a nombre de proteger el clima, ahora están impulsando la mentira más grande de toda la historia, porque no tiene nada que ver con las razones verdaderas del cambio climático. Las instituciones principales de Estados Unidos, Reino Unido, gobiernos, Unión Europea, Fondo Monetario, Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, todos están procediendo en base al
básicamente esta primera opción que les decía respecto a la imagen del hombre, que el hombre es parásito, que causa contaminación, que es una carga a la naturaleza. Y por favor lean la primera cita o pónganla en la pantalla. Esto es de Klaus Schwab. Esto viene de Klaus Schwab. Tiene un libro nuevo que se llama Capitalismo de los accionistas y ahí mismo admite que el sistema neoliberal es un sistema fallido, algo que básicamente se anunció hace 50 años, pronosticado por mi esposo, Lino LaRouche, y lo que quieren decir con el sistema neoliberal es ese paradigma que ocurrió durante los últimos 50 años, que incluye deslocalizar la producción a mercados de mano de obra barata, no tener más producción y que todas las partes lleguen justo al momento, ir a público en la bolsa de valores. Y ahora queda bastante claro que con las cadenas de suministro que se están desplomando, quieren tener un modelo nuevo. Lo que dice Klaus Schwab en este libro es lo siguiente. Dice, después de hablar de los detalles de desarrollo de infraestructura de Etiopía, cómo desarrollan los ferrocarriles y los avances en agricultura, la presa del gran renacimiento, incluso la energía renovable, él insistió que eso tiene que detenerse. Y dijo lo siguiente, el tipo de desarrollo que se está llevando a cabo en Etiopía revela el enigma central de la lucha contra el cambio climático. Dice, y esta es la cita clave, la misma fuerza que ayuda a la gente a liberarse de la pobreza y llevar una vida decente es la que está destruyendo la habitabilidad de nuestro planeta para las generaciones futuras. Las emisiones que provocan el cambio climático no son solamente el resultado de una generación egoísta de industriales o 68eros occidentales, son la consecuencia del deseo humano de crear un futuro mejor para sí mismo. Cierra comillas. Eso es algo impresionante. Básicamente está diciendo que cualquier pretensión de acabar con el subdesarrollo, de acabar con la pobreza, crear una vida mejor, eso destruye la vida de la naturaleza. Por lo tanto, dice que es una paradoja y una paradoja que no puede resolverse. Ahora, es por eso que él quiere tener ahora un nuevo modelo que se llama el capitalismo de los interesados, de los accionistas. Y eso, el nombre ominoso es, hay que desmaterializar el crecimiento. Ya no puede haber inversión en economía física, sino más bien en títulos financieros, en el cambio de carbono, de futuros de carbono. Uno paga dinero para que uno pueda producir, para que otros no produzcan. Por ejemplo, los países en desarrollo. Se hace dinero especulando en la no inversión de los otros. Luego tienen esta cosa nueva, la nebulosa ESG, Gobierno Social del Ambiente. Eso tiene que ver con todo lo que se puedan imaginar, pero no tiene nada que ver con la producción. Lo que eso significa es que si esta política del capitalismo de los interesados, ahora eso se impulsa activamente por la Comisión Europea, por los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos, quiere decir la desindustrialización del llamado sector avanzado significa la destrucción total del Mittelstand, los empresarios medianos, porque hace que las materias primas y la energía sean tan caro que no se pueda comprar. De seguro significa empobrecer a las masas de la población, quiere decir más multimillonarios, hace más grande la brecha entre los ricos y los pobres. Y claro, quiere decir nada de desarrollo para el sector en desarrollo, que en la práctica quiere decir una reducción masiva de la población para África, Iberoamérica y partes grandes de Asia. Y también partes de los Estados Unidos y Europa que tienen condiciones tercermundistas.
Esta es la intención y la toma de control por parte de un orden mundial malthusiano. La idea de tener la perspectiva malthusiana, que esto tome control de todas las instituciones del mundo, crear un gobierno mundial controlado por tal régimen. Ahora veamos lo que es en realidad el malthusianismo y de dónde viene. Se remonta a la Compañía de las Indias Orientales de Gran Bretaña, y uno no puede hablar de eso sin tomar en consideración la práctica del tráfico de esclavos de África, las guerras de opio en contra de China, todo lo que fue la política colonial en contra de África, India, Iberoamérica y otras naciones. Ahora veamos la cita de Thomas Malthus, lo que él escribió en su ensayo sobre los principios de población. Todos los niños que nacen, dice, más allá de lo que se requeriría para mantener la población al nivel deseado, necesariamente deben perecer, a menos que la muerte de personas adultas les deje espacio. Deberíamos facilitar, en lugar de esforzarnos tontamente y en vano por impedir las operaciones de la naturaleza para producir esta mortalidad. Y si tememos la visita demasiado frecuente de la horrible forma de la hambruna, debemos alentar diligentemente las otras formas de destrucción que forzamos a que la naturaleza utilice. En lugar de recomendar la limpieza a los pobres, deberíamos fomentar hábitos contrarios. En nuestras ciudades deberíamos hacer las calles más estrechas, apiñar más gente en las casas y cortejar el regreso de la plaga. En el campo, deberíamos construir nuestras aldeas cerca de charcos estancados y, en particular, fomentar el asentamiento en todas las situaciones pantanosas e insalubres. Pero, sobre todo, deberíamos reprobar remedios específicos para enfermedades devastadoras y contener a esos hombres benevolentos, pero muy equivocados, que han pensado que están haciendo un servicio a la humanidad al proteger los planes para la extirpación total de trastornos particulares. Ahora, lo que esta política malthusiana quiere decir, que fue la política del Imperio Británico, realmente caracteriza desde ese momento una forma extrema de calvinismo, que quiere decir que si uno es rico, eso demuestra que Dios está de tu lado porque Él te ha seleccionado. No es necesario tener compasión para con los pobres porque esa fue decisión de Dios, que tú estás entre los privilegiados. Hay muchos otros, además de Malthus. Había Jeremías Bentham, que escribió algo sobre la defensa de la usura. Bernard de Mandeville, que tuvo la teoría increíble que los vicios privados son necesarios para estimular la economía y conduce al bien común. Por ejemplo, si hay un asesino, eso es muy bueno para la economía, porque quiere decir que el asesino, al final de cuentas, necesita un abogado que gana dinero, ahí se requiere un juez, un tribunal, y todo esto aporta al bienestar de la sociedad y al bien común. Ahora, naturalmente, todos estos escritos son mentiras totales y simplemente encubren la realidad, pero de todas maneras ahí están. Luego está John Stuart Mill, que básicamente desarrolló la idea del utilitarismo, a saber que la utilidad es el único criterio en todo que es pertinente a la economía y la sociedad. Naturalmente, esto va de la mano con un racismo increíble, no solamente con las clases pobres, pero racismo contra toda la gente de color. Vean esta cita de Bertrand Russell, que escribió en El impacto de la ciencia en la sociedad en 1951. La población blanca del mundo pronto dejará de aumentar. Las razas asiáticas serán más abundantes y los negros aún más,
antes de que su tasa de natalidad caiga lo suficiente como para estabilizar su número sin la ayuda de la guerra y la peste. No pretendo que el control de la natalidad sea la única forma en que se puede evitar que la población aumente. Hay otras formas que uno debe suponer preferirían los opositores al control de la natalidad. La guerra, como señalé hace un momento, ha sido hasta ahora decepcionante a este respecto, pero tal vez la guerra bacteriológica pueda resultar más eficaz. Si una peste negra pudiera extenderse por todo el mundo una vez en cada generación, los supervivientes podrían procrear libremente sin llenar el mundo demasiado. No habría nada en esto que pudiera ofender las conciencias de los devotos o para contener las ambiciones de los nacionalistas. El estado de cosas puede ser algo desagradable, pero ¿qué hay de eso? Las personas realmente elevadas son indiferentes a la felicidad, especialmente de los demás. Ahora, esto obviamente fue esta fue la base inmediata de lo que el príncipe Felipe dijo, que fue el fundador del Fondo Mundial para la Naturaleza. Si quieren conocer una de las principales razones por las que no hay desarrollo en el sector de desarrollo, hagan una lista de cuántos proyectos de puentes, de presas, de ferrocarriles no se construyeron porque el Fondo Mundial para la Naturaleza, la WWF, descubrió que hay un insecto que iba a desaparecer de construirse el puente. El príncipe Felipe dijo lo siguiente: no puedes tener un rebaño de ovejas más grande de lo que eres capaz de alimentar. En otras palabras, la conservación puede implicar la matanza, podar, para mantener un equilibrio entre los números relativos de cada especie dentro de cualquier hábitat en particular. Me doy cuenta de que este es un tema muy delicado, pero el hecho es que la humanidad es parte del mundo viviente. Cada nuevo campo que se cultiva, eso significa otro campo que se niega a las especies silvestres. Ahora, naturalmente, las especies silvestres son más importantes que la especie humana. Y el mismo príncipe Felipe, en una entrevista con la revista People en 1981, a la pregunta ¿cuál cree que es la mayor amenaza para el medio ambiente?, él dijo: el crecimiento de la población humana es probablemente la mayor amenaza a largo plazo para la supervivencia. Nos enfrentamos a una gran catástrofe si no se contiene, no solo para el mundo natural, sino también para el mundo humano. Cuantas más personas haya, más recursos consumirán, más contaminación causarán, más batallas pelearán. No tenemos otra opción. Si no se controla voluntariamente, será controlado involuntariamente por el aumento de la enfermedad, el hambre y la guerra. En el caso de reencarnar, me gustaría regresar como un virus mortal para contribuir en algo a resolver la sobrepoblación. Cierra comillas. Ahora, luego otro importante es de Dennis Meadows. Ustedes se acordarán, fue uno de los dos autores del famoso libro Límites al Crecimiento del Club de Roma, publicado por el Club de Roma, promovido por ellos, que básicamente tenía la tesis absurda de que los recursos son limitados y que por lo tanto nos hemos desarrollado hasta el momento, que era 1972, y ahora hemos llegado asintóticamente al límite, a la barrera, y tenemos que ir a cero crecimiento y reducir el crecimiento. Él dijo, Meadows, a ver, citas, no, incluso 7.000 millones de personas son demasiadas para este planeta. Si a todos se les permite tener todo el potencial de movilidad, nutrición y autodesarrollo, serán 1 o 2.000 millones. Ahora, inmediatamente, esto
Esto es lo que caracteriza la pelea que libró el Instituto Schiller y la organización de LaRouche, porque mi esposo, Lyndon LaRouche, ya en los 70s, a fines de los 60s, ya había lanzado programas de desarrollo para África, un plan integral para todo el continente de África, con infraestructura, con puertos, ferrocarriles, carreteras, producción de energía, distribución, sistemas de comunicación, y básicamente si eso se hubiera instrumentado y hubo muchos esfuerzos para lograrlo, África hoy sería el continente más desarrollado, con una agricultura floreciente, industrias. Nosotros trabajamos en un plan de 40 años junto con Indira Gandhi, que trabajamos a principios de los 80s. También elaboramos un plan de la integración iberoamericana con el presidente mexicano López Portillo. Y porque estábamos trabajando en todo eso, aún antes de el Club de Roma lanzara su perspectiva de límites al crecimiento, tenemos una idea de qué tan fácil sería transformar estos continentes y hacer que sean buenos lugares para vivir para todos los seres humanos del planeta. Por lo tanto, cuando el Club de Roma promovió este libro del Club de Límites al Crecimiento, nos fue claro que fue un asalto por parte de la oligarquía, y Lyndon LaRouche inmediatamente escribió un libro en contra con el título No hay límites al crecimiento, que es una discusión científica de por qué los recursos solamente están limitados si uno se queda en el mismo nivel de tecnología, y es la creatividad humana que de manera única, singular, define lo que es un recurso, y eso es un proceso sin límite, y no se limita al planeta Tierra, sino que involucra a todo el universo, como ahora lo hemos demostrado con misiones espaciales que nos han traído rocas de la Luna. Pronto tendremos helio 3 importado desde la Luna para producir energía de fusión en la Tierra. Ahora estamos hablando de usar recursos de los asteroides. Hay planes para tener un asentamiento en la Luna, ciudades en Marte. Así que queda muy claro que todo este concepto de límites al crecimiento siempre se basaba en un fraude. Básicamente, un modelo de una computadora de funciones lineales, dejando al lado el aspecto más importante, es decir, que la definición de lo que es un recurso es algo que siempre cambia con las invenciones de nuevos principios físicos universales que redefinen los métodos científicos y tecnológicos en los procesos de producción. Entonces atacamos eso de entrada. Yo creé una organización, la predecesora del Instituto Schiller, le puse el nombre del Club de la Vida, para defender la vida del planeta de estos imperialistas. Para darles una cita adicional de alguien que escribió un libro horrible que se llama La bomba de la población, Paul Ehrlich, lo que él dice: un cáncer es una multiplicación incontrolada de células. La explosión demográfica es una multiplicación incontrolada de personas. Tratar solo los síntomas del cáncer puede hacer que la víctima se sienta más cómoda al principio, pero eventualmente muere, a menudo horriblemente. Un destino similar aguarda a un mundo con una explosión demográfica si solo se tratan los síntomas. Debemos cambiar nuestros esfuerzos del tratamiento de los síntomas a la extirpación del cáncer. La operación exigirá muchas decisiones aparentemente brutales y despiadadas. El dolor puede ser intenso, pero la enfermedad está tan avanzada que solo con una cirugía radical el paciente tiene posibilidades de sobrevivir. Y luego dice en una entrevista con el Guardian de Londres: ¿a cuántos mantienes? Depende del estilo de vida.
se nos ocurrió de 1.5 a 2 mil millones porque puedes tener grandes ciudades activas y zonas silvestres. Si quieres un mundo de gallinas enjauladas en el que todos tengan un mínimo de espacio y comida y todos se mantengan casi vivos, es posible que sea capaz de sustentar a largo plazo a unos 4 o 5 mil millones de personas. Pero ustedes ya tienen 7 mil millones. Por lo tanto, debemos avanzar de manera humana y lo más rápido posible hacia la reducción de la población. Cierra comillas. Entonces, esa es la visión bestial. Les doy una última cita de Hans-Joachim Schellenhuber, que es uno de los gurús absolutos del Imperio Británico. Siempre quiere que se le llame nada más el comandante del Imperio Británico, que es el título que le pusieron. Fue el director del Instituto de Potsdam por las consecuencias climatológicas, y luego se volvió el asesor del Vaticano, la Academia de la Ciencia del Vaticano, y tuvo mucha influencia en las encíclicas más recientes del Papa Francisco. Entonces, Schellenhuber escribió en la Conferencia Climática de Copenhague 2009, de una manera muy cínica: es un triunfo para la ciencia porque por fin hemos estabilizado algo, a saber, las estimaciones de la capacidad de carga del planeta, es decir, por debajo de 1.000 millones de personas. Ahora, ahí vamos, menos de 1.000 millones de personas, pero ya casi hemos llegado a 8.000 millones. Entonces, ¿cuál es el plan de estas personas de deshacerse del llamado de los comensales superfluos? Hace 80 años nos hablaron de eso. Greta Thunberg dice que el problema empezó en el Reino Unido, en Gran Bretaña, y con eso hablaba de comienzo de la revolución industrial en Gran Bretaña. Ahora bien, veamos lo que es la pelea verdadera entre estas dos imágenes del hombre y formas de sociedad. Más o menos en el mismo momento, a fines del siglo XVIII, cuando estas ideas realmente malévolas de los malthusianos se desarrollaron, en la misma época, Federico Schiller, el gran poeta de la libertad, escribió un artículo muy importante llamado La legislatura de Licurgo y Solón, y ahí contrastó el modelo de Esparta, la antigua ciudad griega, y la de Atenas como los dos modelos fundamentales de la sociedad que están en contradicción absoluta en base a las dos imágenes correspondientes del hombre. Lo que dije en mi introducción, la idea del hombre como un parásito del que nos podemos deshacer, que se puede eliminar si hay demasiados, o la idea del hombre como la expresión superior del universo. Y en este caso, Schiller, de manera muy viendo hacia el futuro, vio que Esparta era el modelo de este sistema oligárquico, el modelo del malthusianismo moderno. En este caso, Licurgo, el dirigente, había organizado el Estado de tal manera que si uno lo ve al principio, todo está muy bien organizado, todo para beneficio del Estado, de los élites, pero si se ve con más cuidado, tienen esclavos que llaman elotas, y si hay demasiado de ellos, uno puede eliminarlos, matarlos y entrenar a los jóvenes que los maten hasta que se poda el rebaño, como dijo el príncipe Felipe, que era algo legítimo hacer eso. Y esto lo contrasta con Solón y las leyes sabias de la ciudad de Solón. Y se le preguntó a Solón cuál es el propósito de la sociedad, y él dijo, es el progreso, el avance, que todos los ciudadanos se desarrollen de la mejor manera. Lyndon LaRouche escribió un artículo muy bello en los 70 ya que se llama
los secretos conocidos solamente a las élites internas, donde él contrasta estos dos modelos. Yo se los recomiendo como algo de un material de lectura. Ahora, el gran reajuste. Esto se basa en este modelo imperial. Quizás parece algo más moderno, usa palabras y categorías un tanto diferentes, pero es una copia exacta de modelos oligarcas anteriores que tienen una tradición larga, que han existido por lo menos 3.000 años o 4 o 5.000 años. Y uno puede trazar el liberalismo moderno directamente al panteísmo de sociedades anteriores que son oligarcas, que siempre se basaban en la usura parasítica para beneficio de una élite, de una clase superior que trata a la masa de la población como simplemente un rebaño, como ganado. Siempre tenían la idea del culto a la madre tierra, de la misma manera que lo hacen los verdes, los ecologistas, o estos que tratan a la naturaleza y el clima como una nueva forma de religión. Y esta secta apareció en las primeras civilizaciones de las que tenemos conocimiento. Siempre había la figura de la madre tierra, como diosa, por un lado, y por el otro se tenía un dios masculino que por lo general tenía la forma de el símbolo fálico o de una serpiente. Entonces, en la civilización árabe y de los dravidios, que era de más o menos 1700 años antes de Cristo, teníamos la diosa Shakti, y del lado del masculino había el dios Shiva. Por favor, enseñen la foto. Y luego en la cultura caldea tenemos a Ishtar, y en la civilización Shiva de Etiopía tenemos Atar, en la de Canaán, Astarte, en la helénica egipcia, la de Isis del lado femenino, y luego Osiris del lado masculino, en la frigia Cibele, y del lado masculino Dionisio, y finalmente en la de la antigua Grecia, el culto a Delfos, la madre tierra Gaia, y del lado masculino Pitón. ¿Cuál es la característica común de todos estos dioses antiguos y luego los dioses de Olimpo en la mitología griega? Es que eran totalmente arbitrarios. Gobernaban como mejor les pareciera. No habían leyes que uno pudiera entender racionalmente, sino que establecían reglas, como una sociedad basada en las reglas, donde básicamente siempre buscaban la ventaja de las élites gobernantes, y de esa manera controlaban al hombre, controlado con los impulsos hedonistas, y por lo tanto para controlar a estas masas se tenía que manipular estos impulsos hedonistas. Esto ocurrió en todos los imperios, el imperio romano, en los anfiteatros, los circos, los cristianos con los leones. Eso hace que salte lo peor de la gente, y mientras peor respondan, más se les controlaba. Pero lo común de todos estos cultos a la madre tierra es una visión cíclica. No hay progreso, hay el regreso eterno a lo mismo, y le tomó a la humanidad una lucha enorme liberarse de este tipo de dominio irracional por parte de una oligarquía. Ahora, es muy fascinante estudiar cómo en la historia de la humanidad el hombre sí se liberó, y el primer avance de este tipo fue en realidad el poeta griego
y autor Homero. En la Ilíada, él habla también de cómo Odiseo desafía las reglas arbitrarias de los dioses, lo que hace Ulises. Ahora, esta es la primera vez que se conoce en la literatura que está disponible que el hombre pudo liberarse de este control irracional. El siguiente paso importante es la trilogía sobre Prometeo del poeta griego Esquilo, y solamente quedan partes que se han transmitido hasta esta era moderna, pero claramente uno puede leer ahí de la imagen bella de Prometeo como uno de los dioses que básicamente se distanció, era medio dios, pero se separó de los dioses de Olimpo, llevándole el fuego al hombre. Y hay descripciones muy bellas. Si uno lo lee, ese Prometeo de cómo el fuego, la lumbre, hace que el hombre pueda conquistar a la naturaleza, que lo capacitó para tener mejor comida, mejor condiciones de vida. Y claro, porque Zeus lo odió a Prometeo por haber llevado esta tecnología al hombre. Y por eso lo encadena a esta roca y para que un pájaro le esté comiendo el hígado para la eternidad. Es un castigo bastante brutal, pero el hombre prometeico se corresponde claramente a la idea del hombre, la figura más avanzada en la existencia del universo. Luego, el siguiente paso grande en la naturaleza del hombre son las ideas de Sócrates y de Platón. El significado especialmente de Platón, naturalmente, es que los diálogos de Platón, solamente cita a Sócrates ahí, pero en estos diálogos indican al hombre como de manera coherente que el hombre no es hedonista, el hombre es la única especie que es capaz de ideas, que las ideas son la verdadera existencia y que el mundo de la percepción sensorial es solamente la idea de las sombras que se ven como si uno estuviera sentado en una cueva oscura y donde la luz que viene de afuera pone las sombras en el muro de la cueva, y lo que se percibe como la sombra no es la realidad está afuera de esa cueva o ese antro de la percepción sensorial. Este fue un paso hacia adelante fundamental, y un paso más por encima de eso es lo que pasa con la aparición de Jesucristo y la cristiandad, porque aquí por primera vez existe la idea del hombre hecho en la imagen y semejanza de Dios el Creador. Ahora, como Dios no tiene límite en su perfectibilidad, en su poder, su omnisciencia, el hombre en imagen y semejanza del Creador es también no solamente una imagen, pero como lo dijo después Nicolás de Pisa, es imago viva Dei, en la imagen viva de Dios, la imagen viva de Dios. Y por lo tanto, el mundo cíclico, esta perspectiva cíclica, ahora con Jesucristo, esto se rompe para siempre. Y es la ventaja y el mérito de San Agustín, que unos siglos más tarde escribió que la afinidad entre el platonismo y el cristianismo es tal que uno encuentra en Platón mucho de lo que se reveló después con el cristianismo. Es decir, que Agustín concluye que la razón creadora es capaz de identificar lo que de otra manera se revela. Es decir, no hay contradicción entre la razón creadora y la creencia. Esto es una tradición muy importante en la filosofía europea, quienes creen que hay una cohesión entre ciencia y religión, a diferencia de quienes creen que uno puede confiar nada más en el mundo
la palabra revelada, que es muy diferente a la ciencia, y sobre esto hay una controversia muy grande en Estados Unidos, por ejemplo. En 1949 se escribió un libro, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, después del periodo nazi, un autor llamado Armin Moller. Él escribió un libro llamado La Revolución Conservadora. Y este es un libro muy importante porque él describe cómo el conservadurismo, es decir, esta perspectiva ecologista, ambientalista, que era un movimiento en contra de 1776 y 1789, es decir, la Revolución Americana y la idea de la República por parte de una variedad de movimientos conservadores. Habían 400 tendencias. Una se volvió el de los nazis. Ahora, en este libro, Armin Moller hace una observación muy importante, donde él cita a varios autores y básicamente dice que lo que pasó con el cristianismo es que por primera vez la idea de la perspectiva cíclica se interrumpió para siempre con la aparición de Jesucristo siendo hombre y Dios a la vez, y la idea de el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios que le llegó al hombre a través de la persona de Jesucristo, se tuvo por primera vez, se eliminó por completo la perspectiva cíclica porque introdujo la idea de la perfección sin límite del hombre. Ahora, esto es algo realmente muy interesante porque en una conferencia llamada Religión y Ambiente, el príncipe Felipe dijo explícitamente, hablando del cuadro cíclico del mundo, dijo que para proteger al ambiente, el medio ambiente, y para proteger a la naturaleza, uno se debe remontar a la mitología precristiana, a la madre tierra, a la idea de Gaia, a la perspectiva cíclica, porque solamente si se piensa en sí, es posible lograr los objetivos del ambientalismo. Ahora, esta forma oligárquica de la sociedad, donde una élite muy pequeña controla todo y dominan a las masas que se mantienen en el atraso total, donde solamente los privilegios de la nobleza y las clases altas, la gente real, los condes, los reyes, todo, solamente eso se protegería. Eso, para la mayoría de la historia de Europa, parte de la historia de Asia, uno tendría que examinar la historia de Asia, de China, de una manera un poco diferente a esto, pero esas fueron las formas de gobierno que dominaron casi en todos lados hasta el siglo XV. Ahora, la primera vez que se tuvo gobiernos que no estaban dominados por estas formas oligárquicas, esto ocurrió con el Renacimiento italiano. Aún antes había aquí y allá alguna forma de desarrollo urbano, el papel de la ciencia y la artesanía mejoró las condiciones de la gente un poco, pero el gran avance ocurrió con el Renacimiento dorado italiano, donde de manera muy explícita ahora el papel del avance científico y tecnológico, el aumento de la educación. Esto ocurrió un poquito más tarde. Esto lo ayudó Gutenberg con la imprenta. Esto solo apareció en el siglo XV. En China fue antes. Un aumento, mejoramiento de las condiciones de vida, el nivel de vida por el avance de la ciencia y la tecnología. La esperanza de vida aumentó. Hubo grandes avances artísticos. Surgió el Estado Nacional Soberano. Ahora, esto es muy, muy importante porque hasta el siglo XV siempre habían formas imperiales de gobierno. Emperadores, zares, reyes, aunque la idea misma de tener un reino era mejor que la de un imperio. Y si uno estudia
la historia de miles de años de cómo surge el Estado Nacional es muy fascinante. Uno puede ver que la imagen del hombre, la forma de gobierno, van de la mano, van de manera paralela. Ahora, Nicolás de Cusa fue el primero en formular este principio del Estado Nacional Soberano en su escrito La Concordancia Católica, donde él básicamente dijo que se requiere, para tener buen gobierno, uno tiene que tener el consenso de los gobernados y se requiere una relación legal recíproca entre los gobernados y el gobernador, donde básicamente tiene que haber un representante que represente tanto los intereses del Estado y también los gobernados y hacer esto de manera recíproca. Por eso un sistema republicano de gobierno es preferible, es superior a una democracia pura y es por la razón por la cual un gobierno soberano es la única que, especialmente en tiempos de crisis, los intereses de la población se puede proteger. Y todas las formas de gobierno supranacional, por lo tanto, están en los intereses de esta oligarquía, porque no hay manera de proteger los intereses de la población, del pueblo. Ahora, en el mismo momento del Renacimiento italiano, una tendencia parecida en Francia, bajo el liderato de Luis XI, que en 20 años de su gobierno se duplicó el nivel de vida de la población y naturalmente este fue un momento decisivo de avance. Y luego con la Revolución Americana, donde por primera vez se estableció una república, una constitución donde el preámbulo ya dice que el bien común es lo que le da legitimidad al gobierno, no solamente para el presente, sino también para generaciones futuras. Ahora, desde el primer momento, esta idea del Estado soberano dedicado al bien común que emerge en el siglo XV, siempre hubo un impulso para destruir cualquier forma de sociedad que se basara en la inversión en la ciencia y tecnología, aumentar los poderes productivos del trabajo. En el caso del Renacimiento italiano, era Venecia, el imperio veneciano que se opuso e inmediatamente empezó a faccionalizar, a crear descontento y fricción. Y esta pelea entre el modelo oligárquico, el imperio, cambió sus casa matriz, los imperios y la gente que forman parte del imperio no tienen ninguna lealtad nacional, pero siempre trabajan juntos en un nivel internacional y no les importa realmente si la casa matriz del imperio está en Roma, está en Bizancio, está en Persia, en Venecia, en Holanda, en Gran Bretaña, porque ellos cambian según cómo van las cosas y es lo que Lino LaRouche llamó un moho, que puede cambiar de color y forma, como ocurre en el caso de estos mohos que cambian de color o camaleones, pero de todas maneras sigue siendo un moho venenoso y apestoso. Y esa forma de sociedad, el conflicto con una sociedad de un Estado Nacional soberano, ha sido la pelea central de hace 600 años. En los siglos XVII y XVIII hubo el comienzo de lo que se puede llamar la política económica moderna en el continente europeo, y esto ocurrió en la forma de lo que se llamó cameralismo y pensadores como el cardenal Richelieu, Mazarin, Colbert y Leibniz. Ahora, Leibniz fue el primero en desarrollar la idea de economía física, el papel del progreso científico y físico y tecnológico en el aumento de la productividad física. Y un escrito corto, pero muy importante, que se llama Sociedad y Economía, Leibniz habla del papel de las academias
para resolver los problemas de la justicia social, el desarrollo de la fuerza laboral, el poder del trabajo como la única fuente de la riqueza, la importancia de tener manufacturas completas en cualquier país, integral para que sea autosuficiente en todas las líneas de las cadenas de suministro, se diría hoy, para tener niveles de adiestramiento y calificación de todos los aprendices para que se vuelvan maestros ellos mismos tan pronto como fuera posible. Y la regla principal de la academia, dijo, es difundir el amor y la confianza entre los miembros. Entonces, cuando uno ve ciertos libros de texto modernos sobre la teoría de Leibniz, ¿qué es lo que nos dicen? Dicen que él desarrolló el ideal de un estado de bienestar autoritario con una intención metafísica, donde el estadismo es coherente con el servicio divino y que el objetivo es mejorar la conducta moral y mental de los miembros de la sociedad. Ahora, obviamente la idea de que la economía debe ser algo coherente en cohesión con la creación, con las leyes del universo y el desarrollo moral de la gente, eso obviamente es exactamente lo opuesto del concepto hedonista de la facción imperial británica que mencionamos anteriormente. Ahora, nada temen más los oligarcas que un Estado que está adelantando el desarrollo moral e intelectual de sus ciudadanos, que obviamente es la base de la soberanía, porque solamente cuando hay gente bien educada y por lo tanto libres, solamente puede ser soberano el país, así. Ahora, esta es la verdadera razón por la que tenemos ahora una campaña tan increíble en contra de China. Y porque China se presenta como el enemigo absoluto, el oponente, el competidor, el adversario, y porque todos los think tanks, todos los grupos de estudio del establishment y muchos gobiernos y políticos consideran a China como una amenaza absoluta. Yo les puedo decir de mi propia experiencia con China, que se remonta a 1971, y todo lo que digo de China, he llegado a estas conclusiones en base a mi investigación propia y mi observación propia. No estoy hablando de algo que he leído, estoy hablando que he estudiado en detalle por ya casi 40 años o más. Y puedo decirles que China no es un país agresivo, no son imperiales, no están tratando de reemplazar al mundo unipolar de los angloamericanos, no están tratando de forzar a la gente, están tratando de crear un sistema nuevo de ganar-ganar, colaboración en base a ganar-ganar, de lo que Xi Jinping llama la comunidad de un futuro compartido de la humanidad. Así es que, ¿por qué es una amenaza tan grande? Bueno, porque China en los últimos 30 o 40 años, pero especialmente en los últimos 30 años, ha logrado las cosas más increíbles que uno se pueda imaginar, con un cambio, un logro de tipo de civilización sistémico, histórico, porque han levantado 850 millones de personas de su población de la pobreza, y la iniciativa de la Franja y la Ruta, la nueva ruta de la seda, está cooperando con 150 países, que muchos de los cuales ahora por primera vez tienen la oportunidad de sobreponerse a la pobreza que dejaron los países, las potencias coloniales. Si ven la primera cita de Klaus Schwab que les leí, el hecho de que China está poniéndole tanto énfasis en el desarrollo moral e intelectual de los ciudadanos, Xi Jinping habla de que necesita haber una educación estética de todos los estudiantes para producir una mente bella, porque solamente una mente bella puede ser la fuente de nuevas grandes obras de arte. Ahí pueden entender por qué esta gente considera a China como una amenaza tan grande, porque están enseñándole a literalmente millones y millones de estudiantes para que se vuelvan científicos, maestros, grandes artistas,
y para que se mejoren moral e intelectualmente. Ahora, eso es exactamente lo opuesto a lo que es el modelo de Klaus Schwab. Es por eso que Putin ahora tiene toda la razón cuando en un discurso que acaba de dar en el Club Valdai, es el club de intelectuales que se reúne creo que varias veces al año, por lo menos una vez al año en una gran conferencia. Deben leer este discurso porque es un discurso muy importante. Él dijo que queda muy claro que el modelo actual del capitalismo no está funcionando y que ahora estamos entrando a una nueva era, que es una transformación que está ocurriendo en el mundo de una naturaleza o de calibre totalmente diferente. Dice que es probable que las cosas se vuelvan primero mucho peor. Dice que viene un cataclismo, hay un cataclismo venidero y que la manera usual de abordar las cosas nomás no funciona. Y dice que cuando viene la verdadera crisis, queda solamente un valor y esa es la vida humana. La vida es el valor absoluto, dice Putin. Ahora, yo, totalmente independiente de Putin, que dio este discurso hace 2 días, yo escribí hace 2 semanas, más o menos, una carta de hay que despertar ya, un llamado a despertar, que la mayoría de ustedes han leído, donde en la primera parte hablo de que la gente no debe mirar este fenómeno, el otro fenómeno, esta parte de la crisis que les preocupa a ellos. Todas las cosas diferentes que van mal en el planeta, desde el hambre, la incapacidad de los países a tener vacunas en contra del COVID, la hiperinflación, todas estas cosas son síntomas del hecho de que este sistema se está desplomando y que por lo tanto el señor Berkut y yo escribimos esta declaración para despertar a la gente que debe volverse el punto de unificación y de partida para crear un movimiento de resistencia anti-malthusiano de fuerzas en el mundo que se oponen a este ataque actual a los valores de la vida como se expresa en las declaraciones de Schellenhuber, Felipe y Schwab. En esta carta de Despertemos Ya, cuando hablo de la situación actual, desarrollo una serie de puntos que creo que deben ser los puntos de discusión entre muchas fuerzas del mundo, porque tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuál es la imagen del hombre que aceptamos y por lo tanto les quiero leer estos principios que creo que son muy básicos y deberían ser el punto de partida. El hombre es la única especie que está dotada de razón creativa que lo distingue de todos los demás seres vivos. Esta capacidad creativa le permite descubrir de continuo nuevos principios del universo físico, lo que se llama progreso científico. El hecho de que la mente humana, por medio de una idea inmaterial, sea capaz de descubrir estos principios que luego tiene un efecto en el universo material en la forma del progreso tecnológico, prueba que existe una correspondencia entre las leyes de la mente humana y las leyes del universo físico. Segundo, así como la expansión espacial y la evolución antientrópica del universo son infinitas, también lo es la perfectibilidad intelectual y moral de la mente humana. Por lo tanto, cada ser humano adicional es una nueva fuente para el desarrollo del universo y para la solución de los problemas en la Tierra, como la superación de la pobreza, las enfermedades, el subdesarrollo y la violencia. Cuidarnos unos a otros es la clave en este desarrollo continuo. Es la combinación de la creatividad y la empatía que trasciende las meras exigencias del día a día.
Punto número 3. El progreso científico y tecnológico tiene un efecto positivo en la medida en que, cuando se aplica el proceso de producción, aumenta la productividad de la mano de obra y de las capacidades industriales y agrícolas, lo que a su vez conduce a un aumento del nivel de vida y una mayor esperanza de vida para un número cada vez mayor de personas. Una economía física próspera es la condición previa para un desarrollo positivo del bien común que proporcione no solo a las élites, sino a toda la población, alimentos de calidad, agua limpia, asistencia sanitaria asequible y moderna, educación de calidad, comunicaciones modernas y, sobre todo, energía barata y suficiente con altas densidades de flujo energético. La energía nuclear de tercera y cuarta generación, que es intrínsecamente segura, y son indispensables para asegurar el suministro energético de la humanidad por un tiempo ilimitado. Los sistemas de energía poco fiables y el aumento de los precios de la energía son la madre de la inflación. La pobreza comienza con la pobreza energética. Cuarto, el propósito de la economía no tiene nada que ver con la ganancia, sino con la felicidad de las personas en el sentido en que lo entendía Gottfried Wilhelm Leibniz, a saber, que las personas son capaces de desarrollar todos los potenciales inherentes que tienen en un todo armonioso y así contribuir al mejor desarrollo futuro posible de la humanidad. O, como decía el sabio Solón de Atenas, el propósito de la humanidad es el progreso. Es el deber de un buen gobierno, por medio de sus políticas, procurar la felicidad de sus ciudadanos en este sentido, comenzando por la educación universal para todos, cuyo objetivo debe ser fomentar la belleza de carácter por medio de la educación y el desarrollo de un número cada vez mayor de genios. Esta perspectiva está en concordancia con la convicción de Vladimir Vernadsky de que el universo físico debe evolucionar inherentemente de tal manera que la parte de la noósfera crezca cada vez más en relación con la biosfera. Para ser más específicos, el crecimiento tiene que ser doble: creatividad para las necesidades materiales y empatía para las necesidades inmateriales. El cuidado de los demás y de nuestro entorno natural se presenta en nuestro lema, prosperidad para todos, en donde todos se refiere no solo a nosotros, aquí ahora, sino también a las futuras generaciones. Quinto, el verdadero destino del hombre no es seguir siendo un terrícola. Su identidad, como la única especie conocida dotada de razón creativa, es explorar el espacio, como hicimos con el planeta Tierra. Lo que el pionero del espacio, Krafft Erike, llamó el imperativo extraterrestre, o en cierto sentido, el nuevo efecto educativo de los viajes espaciales sobre el hombre, esto requiere que la humanidad crezca de verdad, es decir, que se desprenda de sus impulsos irracionales y haga de la creatividad su identidad, lo que hasta ahora solo ha sido el caso de los científicos y los artistas destacados de la cultura clásica. En esta fase de la evolución, de amor a la humanidad y amor a la creación, generada por el reconocimiento de la magnificencia del universo físico, se habrá convertido en algo natural que la humanidad cuide con gran esmero de todos los aspectos de la humanidad, del planeta, de la naturaleza y del universo en general, porque se habrá superado la contradicción fabricada entre el hombre y la naturaleza, nueva mayordomía. El hombre no existe en oposición a la naturaleza. Él es la parte más avanzada de esta. Esto es lo que Schiller llamaba libertad en la necesidad. Y es el concepto que Beethoven colocó sobre su gran fuga, tan riguroso como libre.
Esta elevada idea del hombre y de todo lo que ha construido es lo que está amenazado por los Hjalmar Schacht, Klaus Schwab, los líderes políticos ávidos de poder y los líderes empresariales ávidos de ganancias del mundo. Esta es una llamada de atención dirigida a todas las personas para resistir el peligro de un nuevo mal. Impidamos un retorno al pasado cuando una élite malvada empobrecía a la humanidad y nos decía que fuéramos felices con esas condiciones. Eso es lo que debemos discutir.